Hola, mi nombre es Wendy y en este video vamos a explicar los conceptos claves sobre el comportamiento de los gases. Vamos a repasar un poquito el origen histórico y vamos a aplicar estos conceptos a un ejercicio práctico donde dos recipientes con el mismo gas se van a mezclar. Vamos a observar cómo cambia la presión y la temperatura cuando un sistema pasa de dos estados iniciales diferentes a un estado final. Bueno, entonces, ¿qué es un gas? Un gas es un estado de la materia caracterizado porque generalmente sus partículas se encuentran muy separadas entre ellas y están en constante movimiento. Debido a esta disposición, los gases no poseen una forma ni volumen fijo, sino que se adaptan al recipiente que los contiene, por lo que es muy fácil expandirse o comprimirse. Por otro lado, un gas ideal corresponde a un modelo teórico que se utiliza para simplificar el estudio de los gases. Este modelo supone que las partículas son puntuales, es decir, no tienen un volumen propio y que no interactúan entre ellas salvo en choques perfectamente elásticos. El comportamiento de un gas ideal se describe mediante tres variables fundamentales: la presión, la temperatura y el volumen, que se relacionan entre la temperatura y el volumen, que se relacionan en las leyes de los gases y en la ecuación de estado. Bueno, aquí entonces leyes principales. La primera, que es la ley de Boyle, que establece que para una cantidad fija de gas a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Es decir, que si nuestro volumen disminuye, la presión va a aumentar, y si el volumen aumenta, la presión va a disminuir. Esto generalmente ocurre porque las moléculas tienen menos espacio y chocan más o menos contra las paredes del recipiente. Para nuestra segunda ley, que es la de Charles, indica que para una cantidad fija de gas a presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Generalmente esta se usa en Kelvin. Y cuando la temperatura aumenta, las partículas del gas adquieren más energía, por lo que se mueven más rápido y por ende ocupan más espacio. Nuestra tercera ley, que es la ley de las presiones parciales de Dalton, en donde una mezcla de gas que no reacciona entre ella, la presión total es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas, es decir, la presión 1 más la presión 2 más la presión n. Entonces, la ley combinada de los gases se basa en los trabajos con las aportaciones de esos científicos y cada uno pues identificó relación entre presión, volumen y temperatura que juntas y luego con la introducción del mol dan lugar a la ecuación de los gases ideales. Listo, aquí podemos visualizar entonces la ley general del gas ideal y esta ley nos sirve para estudiar los gases, valga la redundancia, de un gas ideal. Entonces, es una ecuación en la que se relaciona la presión, que son los choques de las moléculas contra las paredes del recipiente, el volumen, que es el espacio que hay disponible, la cantidad de moles, R, que va a ser nuestra constante, y esta es la constante universal para todos los gases. Luego vamos a tener la temperatura, que está relacionada con la energía cinética de las moléculas. Bueno, entonces esta ecuación nos permite calcular la cantidad de gas presente o poder predecir cómo varía su comportamiento cuando se modifican algunas variables. La ley de los gases ideales resulta útil generalmente para describir y anticipar el comportamiento en distintas situaciones, aunque es importante que recordemos que los gases reales pueden desviarse de este modelo en condiciones extremas de temperatura o presión. Un ejemplo cotidiano de la aplicación de esta ley ocurre cuando nosotros inflamos un globo. En este caso se incrementa el volumen de aire en el interior y si la presión se mantiene constante, la temperatura del globo también aumenta. Esto sucede porque al expandirse el gas, las moléculas disponen de más espacio para poder moverse, lo que incrementa su energía cinética y en consecuencia la temperatura. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro ejercicio. El ejercicio dice que se tienen dos recipientes de igual volumen. En el recipiente A se encuentra un gas a una presión de 2 atmósferas y una temperatura de 300 Kelvin. Mientras que en el recipiente B se encuentra el mismo gas a una presión de 3 atmósferas y una temperatura de 400 Kelvin.
Si los dos recipientes se juntan y se permite que el gas se mezcle, ¿cuál será la presión final y la temperatura final del sistema? ¿Listo? Entonces, aquí tenemos dos recipientes del mismo volumen con el mismo gas, pero en condiciones diferentes. Entonces, suponiendo que cuando se abran las válvulas y los gases se mezclen, en volumen total, nuestro volumen total va a ser igual a el volumen 1 más el volumen 2, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 2 veces nuestro volumen. Tenemos esta de acá. Ahora, vamos a escribir nuestras expresiones en cantidad de mol. En este caso, vamos a usar nuestra ecuación del gas ideal, que nos dice que la presión por el volumen va a ser igual a la cantidad de moles por la constante por la temperatura. En este caso, como queremos despejar los moles, nos quedaría Na, que es de nuestro primer recipiente, va a ser igual a la presión de A por el volumen sobre la constante por la temperatura de A. Ahora vamos a hacer lo mismo para nuestro recipiente B, quedando NB, que va a ser igual a la presión de B por el volumen sobre la constante por la temperatura de B. Esta va a ser nuestros cálculos para mol. A eso vamos a hacer otro pequeño cálculo que vendría siendo en este caso nuestros moles de A por la temperatura de A, que va a ser igual a nuestra presión A por el volumen sobre la constante. Vamos a hacer esto mismo para nuestro recipiente B. En este caso, para un gas ideal monoatómico o en general si la capacidad molar es la misma para ambas porciones, la energía interna total es igual a la energía interna final. Entonces esto lo podemos expresar con la ecuación de la energía interna del gas, que va a ser igual a nuestra cantidad de moles por nuestro calor por nuestra temperatura, ¿cierto? Nos quedaría de esta forma, como nuestra cantidad de moles de A por el calor por la temperatura de A más nuestra cantidad de moles del recipiente B por el calor por nuestra temperatura B, que es lo mismo que tener entonces sumatoria de nuestros moles A más nuestros moles B, todo esto con el calor por la temperatura final, ¿cierto? En este caso vamos a cancelar esto acá, nuestro calor, para poder despejar nuestra temperatura final, que organizando quedaría de la siguiente forma. Entonces nuestra temperatura final va a ser igual a nuestros moles de A por nuestra temperatura de A más nuestros moles de B por nuestra temperatura de B, todo esto sobre Na más NB. Bien, aquí lo que podemos hacer es reemplazar. Nos quedaría que la temperatura final va a ser igual a esto que ya tenemos acá, que sería la presión de A por el volumen sobre nuestra constante más la presión de B por el volumen sobre nuestra constante. Todo esto sobre esto que tenemos acá, que será la presión de A por el volumen sobre la constante por la temperatura de A más nuestra presión B por el volumen sobre nuestra constante y nuestra temperatura B. ¿Listo? Nos quedaría de esta forma. Ahora, lo que vamos a hacer será cancelar nuestros términos semejantes. Entonces podemos cancelar volumen con volumen, nuestra constante por la constante, volumen por volumen, constante por constante. Y lo podemos reescribir de la siguiente forma. Entonces quedaría la presión A más nuestra presión B sobre la presión A sobre nuestra temperatura A más nuestra presión B sobre nuestra temperatura B. Nos quedaría que nuestra temperatura final va a ser igual a la presión del primer recipiente, que son 2 atmósferas, más la presión del segundo, que son 3 atmósferas. Todo esto sobre 2 atmósferas sobre
la temperatura del primero, que son 300 Kelvin, más 3 atmósferas sobre la temperatura de nuestro recipiente B, que equivalen a 400 Kelvin. ¿Listo? Ahora, esto nos quedaría como 5 atmósferas, y si hacemos el cálculo de abajo, nos tendría que dar 0,0 atmósferas sobre Kelvin. ¿Listo? Ahora, atmósferas con atmósferas se nos van y nos quedaría que nuestra temperatura final es más o menos a 353,1 Kelvin. ¿Listo? Ahora, para calcular nuestra presión final, vamos a usar nuestra misma ecuación de los gases ideales. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Es despejar para nuestra conveniencia. Tendríamos que la presión va a ser igual a nuestros moles por nuestra constante por la temperatura, y esto que tenemos acá multiplicando lo pasamos a dividir. Como ya habíamos dicho entonces que el volumen total va a ser igual al volumen 1 más el volumen 2, que esto es igual a 2 veces nuestro volumen, ¿cierto? Una vez que tengamos esto así, vamos entonces a reemplazar con nuestros datos previamente despejados. Sabemos que nuestra presión final va a ser igual, entonces acá tenemos nuestros moles, que serían los moles de A más los moles de B por nuestra constante por nuestra temperatura final. Todo esto 2 veces el volumen, que es este pequeñito cálculo que hicimos acá. Vamos a escribir como nuestra presión final, que va a ser igual. Acá en este caso vamos a dar los valores que ya hemos despejado previamente. Entonces nos quedaría la presión A por el volumen sobre la constante por la temperatura de A, más nuestra presión B por el volumen sobre la constante por la temperatura de B. Todo esto por la constante por la temperatura final sobre 2 veces nuestro volumen, ¿cierto? Podemos aquí factorizar, entonces nos quedaría factor común de volumen sobre constante, que sería presión A sobre la temperatura de A más nuestra presión B sobre nuestra temperatura B. Todo esto por la constante por nuestra temperatura final sobre 2 veces nuestro volumen. Ahora, podemos también cancelar términos semejantes. Y reescribiendo la ecuación, quedaría entonces como 1/2 de la presión A sobre la temperatura A más nuestra presión B sobre nuestra temperatura B por la temperatura final. Es lo mismo que tener nuestra presión A más nuestra presión B, todo esto sobre la presión A sobre la temperatura A más nuestra presión B sobre nuestra temperatura B. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver acá esto con nuestra carita feliz. Aquí se resuelven las fracciones y nos quedaría de la siguiente forma. Si resolvemos, tendríamos la presión A por la temperatura B más nuestra temperatura A por nuestra presión B, todo esto sobre nuestra temperatura A por nuestra temperatura B, ¿cierto? Ahora hacemos lo mismo con el otro. Esto nos quedaría como presión A más presión B sobre. Hacemos otra vez carita feliz. Nos quedaría presión A por nuestra temperatura B más nuestra temperatura A
por nuestra presión B, todo esto sobre la temperatura A por la temperatura B. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es jugar con nuestras fracciones. Entonces, esto que tenemos acá dividiendo, lo pasamos aquí arriba a multiplicar. Y nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, al final va a ser igual a 1/2 por nuestra presión A por nuestra temperatura B más nuestra temperatura A por la presión B. Todo esto sobre la temperatura A por la temperatura B. Presión A más presión B por, recuerden que esto lo pasamos a multiplicar, temperatura A por temperatura B sobre nuestra presión A por la temperatura B más la temperatura A por nuestra presión B. Ahora, podemos cancelar términos semejantes. Esto con esto se nos va, esto con esto y esto con esto. Y si reescribimos nuestra ecuación, nos quedaría que la presión final va a ser igual a 1/2 de la sumatoria de la presión A con la presión B. O en otras formas, presión A más presión B, todo esto sobre 2. Entonces aquí ya podemos reemplazar con los datos del ejercicio. Entonces nos quedaría que la presión final va a ser igual 2 atmósferas más 3 atmósferas, todo esto sobre 2. Y esto nos da un resultado de 2,5 atmósferas. Al mezclar los dos gases, la temperatura se ajusta a un valor intermedio basado en la cantidad de moles de cada recipiente. Y la presión corresponde al comportamiento ideal del gas en el volumen total. Aquí tenemos para modificar el volumen. Además encontramos escalas para medir lo que vendría siendo la temperatura, la presión. Tendremos entonces partículas, unas pesadas, otras ligeras. Y bueno, lo que haremos será entonces llenar el sistema con partículas pesadas y unas ligeras. Como podemos notar acá, subió la temperatura y la presión también aumentó. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando le metimos calor al sistema. Cuando aumentamos la temperatura, las partículas chocan con más fuerza, elevando la presión. En nuestro ejercicio, el sistema busca un equilibrio entre los dos recipientes. En un caso contrario, cuando la mermamos, vemos que nuestra escala de temperatura y presión empiezan a mermar. Cuando aumentamos la temperatura, las partículas van a chocar con más fuerza, elevando la presión. Entonces, en nuestro ejercicio, el sistema busca un equilibrio entre los dos recipientes. Y bueno, espero que con esto aprendan cómo predecir la temperatura y la presión final de un sistema cuando los gases se mezclan. Espero que este video les haya ayudado a visualizar mejor cómo funcionan los gases ideales. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver. No olviden suscribirse, darle like.